La señorita María Calizaya, ¿hasta qué tema vamos a dar el examen? O Uría Calizaya. Licenciado, es hasta descanso. Desde el tema número. Desde teorías de los contratos Muy hasta bien. descanso. ¿El examen va a ser presencial o el examen va a ser virtual? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cómo hemos quedado? No nos dijo pabellón, licenciado. Sí, todavía no dijimos el pabellón, pero hemos quedado que el examen va a ser presencial. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, licenciado, presencial. Muy bien, va a ser presencial. Esta es la modificación que vamos a tener. El día del examen, en la clase correspondiente, ustedes van a llevar su dispositivo celular porque se van a constituir en las aulas universitarias, pero desde ahí van a dar su examen virtual. De tal manera que ustedes van a tener mayor facilidad. En 25 minutos ya van a conocer su calificación, no va a haber ningún error de evaluación. Y fundamentalmente implica que ustedes tengan que estar bien preparados porque se está configurándose con los del cómputo que si usted se sale de su pantalla por cualquier circunstancia, su examen ha terminado. No va a poder verificar apuntes electrónicos, absolutamente nada de ello. Se tiene que estar bien preparado para el día viernes, para su examen del segundo parcial. Es muy importante para todos ustedes, inclusive para mi persona, que este examen sea muy bueno, porque cuando llega ya el momento culminante de la materia, cuando ya concluimos nuestra fase, es muy difícil dejar a algunos estudiantes atrás. Lo ideal es aprobar a todos, pero no se puede inventarse notas, no se puede cambiar las calificaciones. Entonces, es importante que ustedes este segundo parcial obtengan 20 puntos hacia arriba. Es importante para todos los jóvenes estudiantes. Definen su situación en este segundo parcial. Por eso es que yo les pido que hagan un muy buen examen. Va a ser 10 preguntas. Las preguntas van a ser de subrayados. Pero no deben atenerse ni deben confiarse, deben estudiar muy bien, deben sacar muy buen examen y todo ello. Y van a ver ustedes mismos, van a estar más tranquilos cuando ya noten que tienen una ponderación algo aproximado a unos 40, 45 puntos. Ustedes ya van a ver que ya han aprobado la materia. Luego de eso viene la fase de la acumulación, donde les acumulan trabajos y exámenes, y ahí se viene una complicación para nuestras materias. Por eso les solicitamos que el día viernes den un muy buen examen. Si no se han preparado ya, prepárense desde ahora, hagan los resúmenes correspondientes. Por otro lado, su plataforma ya está actualizada. ¿Han confirmado que su plataforma está actualizada o no? Confirmen si lograron constatar que está actualizada su plataforma. Sí, licenciado, está actualizada. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Pero, compañero Calle Poma Alejandro, ¿cuál es mi recomendación con relación a qué apuntes deben estudiar? Que vayan leyendo, vayan haciendo sus resúmenes. Ya, pero no se olviden lo que les dije, ¿no? Estudien del apunte de la clase, la que ustedes han apuntado en todas las clases. El apunte que está en la plataforma, ustedes van a ver, es ampliado, es mucho más amplio, hasta tiene más información.
de tal manera que les va a tomar más tiempo resumir, encontrar la idea, todo ello. Entonces, lo que ustedes han apuntado en clase, ese es el material clave para su evaluación. No va a haber preguntas que no salgan de ese apunte de clase que usted tiene. Yo voy apuntando en mi cuadernito lo que he llevado, lo que voy trabajando, y a partir de ello nosotros tomamos examen. O sea, es muy difícil que diga usted, por ejemplo, en la plataforma hay un dato que en la clase no hemos estudiado, posiblemente nos pregunte lo de la plataforma. No, no va a pasar eso. Va a pasar que vamos a tomar examen de todo lo que yo he explicado, de todo lo que he avanzado. ¿Se entiende? Sí, Muy licenciado. bien. ¿Dónde me habría quedado ahora? Licenciado, estamos en la protección legal del sueldo, del salario. Ya, nos quedamos como subtítulo. Sí, nos dictó de a quiénes protegemos y creo que teníamos que explicar de cada uno. Ya, entonces hice una exposición de todas las protecciones, 7 protecciones aproximadamente. ¿O cuántas protecciones tiene apuntado? 3, licenciado. ¿Cuál es la última? Usted me confirma, yo le voy a decir. El salario es Mm, irrenunciable, debe ser uno. El salario es irrenunciable. El salario es inembargable. A ver, ¿qué tiene usted apuntado? ¿Hasta dónde tienen apuntado, jóvenes? Licenciado, nos dictó protección legal del sueldo del salario y nos dictó peligro al trabajador, acreedor del trabajo, al empleador y acreedores del empleador. Muy bien, entonces hemos hecho un preámbulo, hemos hablado de los peligros que tiene el sueldo, 4 peligros hemos debido anotar: peligro con relación al propio trabajador, peligro con relación al empleador, peligro con relación a los acreedores del trabajador, peligro con relación a los acreedores del empleador. Esos 4 hemos debido apuntar, ¿es correcto? Muy bien. licenciado. Antes de proseguir, jóvenes, el día viernes, si damos nuestro examen presencial como estamos pensando, todas las damas, todas las señoritas deben venir con su cabello recogido para evitar ese tema de llevar audífonos, cuestiones como esas. Los cabellos recogiditos tienen que tener ese día para no estar teniendo contratiempos. Se sugiere también que estén atentos al grupo del WhatsApp, porque puede ser también que nos digan que la pandemia está un poco fuertecito estos 3 días, etcétera. Entonces nosotros vamos a mandar comunicados indicando el examen no será en la universidad, será desde su casa en las plataformas. Entonces van a estar atentos a las comunicaciones que vayamos a emitir en nuestro grupo de WhatsApp. Un comunicado es oficial cuando lleva mi nombre, lleva mi apellido y todo ello, de tal manera que en ese sentido vamos a trabajar para este examen. Entonces, prosigamos. Estamos hablando de la protección legal del sueldo, del salario. Ustedes han logrado ya apuntar 4 peligros que puede tener el salario con relación al hecho de que pueda verse disminuido, con relación al hecho de que pueda verse totalmente atacado este tema del sueldo y el salario. Bien, vemos la primera protección frente a esos 4 peligros. Primera protección, usted debe apuntar. El estudiante que se retrasa, el estudiante que no ha logrado apuntar completamente, no dude en volver a pedir que lo vuelva a explicar. No me hago problema. Es mejor que nuestro joven estudiante tenga un apunte bien a que tenga un apunte a medias. ¿Estamos de acuerdo? Pueden interrumpir, no hay ningún problema. Primera garantía: el salario es irrenunciable. Se aplica el artículo 48
numeral tercero de la Constitución Política del Estado, se aplica el artículo 4 de la Ley General del Trabajo, que disponen que los derechos laborales son irrenunciables. Y el sueldo, el salario, es un derecho económico laboral, es un derecho económico laboral del trabajador razón por la cual no se puede renunciar, no se le puede hacer renunciar al trabajador. Ponga eso en su apunte, importante. Puede ser que el trabajador firme un convenio con su empleador donde autoriza y da por bien hecho la renuncia al sueldo. En este caso, el acuerdo nunca será válido. En este caso, el acuerdo nunca será válido. Segunda garantía. El salario es inembargable. El salario es inembargable. Jurídicamente, la expresión inembargable significa no susceptible de embargo. No susceptible de engaño, de embargo. Esto significa que el sueldo, el salario, no puede estar restringido no puede estar impedido para la disposición del trabajador. Se aplica el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, donde se reconoce que los sueldos, los salarios devengados son inembargables. Se aplica el Código Procesal Civil, artículo 318. Licenciado, ¿podría volver a repetir el artículo, por favor? Con mucho gusto. Artículo 318,
que establece que son bienes inembargables los sueldos, los salarios, salvo, eso significa con excepción, que se trate de pensiones de asistencia familiar. Tercera protección. El salario en su pago, goza de crédito privilegiado. Jurídicamente, el crédito privilegiado se entiende como pago preferente. Se aplica el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, donde se establece que el salario, el sueldo devengado, no pagado, tienen privilegio, tienen preferencia sobre cualquier otra deuda. Se aplica la Ley General del Trabajo, artículo 14, Ley General del Trabajo, artículo 14, donde se dispone que cuando existe cesación de servicios por quiebra, por pérdida comprobada, el crédito del obrero goza de prelación. El crédito del obrero goza de prelación conforme a la ley civil. La ley civil, conocido como Código Civil, en el artículo 1345, establece que tiene privilegios, tiene pago preferente los sueldos, los salarios devengados. Cuarta protección del salario. Cuarta protección del salario. El salario no es compensable, no es susceptible de deducción. El salario no es compensable, no es susceptible de deducción. Estudiemos el primero. El salario no es compensable. El salario no es compensable en el entendido
que no se puede entregar al trabajador algo equivalente al dinero que debe recibir el trabajador. Por ejemplo, no puede recibir sueldo en mercancía, en productos, en tickets, etc. Estudiemos el segundo. No está sujeto a deducción. No está sujeto a deducción. Implica que el sueldo, el salario, no está sujeto a reducciones en su cantidad por concepto de gastos en el funcionamiento de la patronal. Por ejemplo, no puede deducirse para el pago de agua, para el pago de telefonía, o para el pago de material de escritorio, que obligatoriamente corresponde al empleador. Esta garantía, póngale usted ahí ojo, esta garantía es relativa, esta garantía es relativa, porque aplicando el artículo 42 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, el empleador puede deducir los montos inherentes a impuestos o los montos inherentes a aportes laborales
en el ámbito de la seguridad social. Quinta, protección del salario. Quinta, protección del salario. El salario no es susceptible de rebaja. El salario no es susceptible de rebaja. Significa que no se puede reducir no se puede disminuir la cantidad de dinero que se pactó en la relación jurídica laboral. Existen dos circunstancias. Existen dos circunstancias distintas. Primera circunstancia. Rebaja unilateral. Primera circunstancia, rebaja unilateral. Se presenta cuando el empleador de forma unilateral rebaja el sueldo del trabajador. Es una situación ilegal. Es una situación ilegal. Consiguientemente, el trabajador puede denunciar el hecho al Ministerio del Trabajo y solicitar la reincorporación y la nivelación del sueldo. Segunda circunstancia. Segunda circunstancia. Se presenta cuando el sueldo se rebaja por un acuerdo entre el trabajador y el empleador. En este caso, se firma un acuerdo colectivo se hace refrendar con el Ministerio del Trabajo, se hace refrendar
con el Ministerio del Trabajo y como tal, la rebaja es plenamente legal. No procede ninguna denuncia en contra del empleador. Sexta, protección del sueldo. Sexta, protección del sueldo. Los anticipos salariales no pueden exceder la quinta parte de la remuneración. Los anticipos salariales no pueden exceder la quinta parte de las remuneraciones. La garantía se encuentra reconocida en la ley de 22 de noviembre de 1945. Ley de 22 de noviembre de 1945, donde se prohíbe a los patrones, a los patronos en todo caso, conceder anticipos que excedan la quinta parte de la remuneración. Séptima, protección del sueldo. No puede establecerse salarios, inferiores al mínimo legal. Se aplica el artículo 52 de la Ley General del Trabajo, se aplica el artículo 47 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. El artículo 52 dispone que en cualquier contratación, no está permitido un salario, un sueldo inferior al mínimo nacional. El artículo 47 dispone que cuando se establece un sueldo por debajo del mínimo nacional, el trabajador denuncia al juez del trabajo
si no hay juez del trabajo, a una autoridad política quienes, verificando el hecho, disponen el reintegro del salario y multan al empleador con un duplo equivalente al saldo. Octava, protección del sueldo. El pago del sueldo, del salario, debe ser oportuno. El pago del sueldo, del salario, debe ser oportuno. Está regulado en el artículo 53 de la Ley General del Trabajo. El periodo de tiempo para el pago del salario, no excede de 15 días para obreros y no excede de un mes para empleados y flexibilizando hasta los 15 días del mes siguiente. Y flexibilizando hasta los 15 días del mes siguiente. Bien, ustedes descansen y ahora escuchen. Yo expliqué esta parte de las garantías, de las protecciones, o no expliqué todavía. Bien, veamos entonces. Den lectura a la primera protección, así controlamos sus apuntes. ¿Cuál es la primera protección del sueldo del salario? El salario es irrenunciable. Muy bien. Ustedes tienen que recordar el tema número 3. Cuando yo expuse el tema de los principios laborales, donde claramente dije que hay un principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Y estudiábamos que existen dos variantes. Nadie, ni el empleador, puede prohibirle al trabajador de ejercitar sus derechos. La segunda variante decía, ni el propio trabajador puede autoprohibirse de ejercitar sus derechos laborales. Ahora, ese sueldo, ese salario que recibe el trabajador, jurídicamente está entendido como derechos económicos del trabajador. Y si es un derecho económico laboral, entonces está protegido por la ley ante cualquier fenómeno de renunciabilidad de sueldo y salario, que provenga del propio empleador o que provenga del propio trabajador. Por ejemplo, si el trabajador renuncia al sueldo y al salario, motivado por sí por agradecimiento, eso no lo tolera la ley, eso no lo permite. ¿Por qué? Porque lógicamente el Estado protege la fuerza de trabajo, la fuerza de la producción, y cada componente de los trabajadores son parte integrante de la fuerza laboral. De tal manera que no está permitido ese tipo de conductas. Ahora les hago un planteamiento, vean ustedes. El trabajador recibe su sueldo, recibe su salario, firma la planilla que ha recibido el sueldo y el salario
y a los 5 minutos devuelve el sueldo y el salario a su empleador. Se ha violentado, no se ha cumplido esta protección. Nuevamente el ejemplo, el trabajador recibe el sueldo, cuenta 4.000 bolivianos, firma la planilla de recepción y a los 5 minutos, en agradecimiento a su empleador, se lo devuelve el sueldo y el salario. ¿Renunció a su sueldo? ¿Renunció a su salario? ¿Qué opinan? Sí, licenciado. Sí, dice. Uribe dice sí, renunció, dice. A ver, Castañeda Arias, ¿qué opina? Sí, licenciado, renunció. Muy bien. Ahora, Ticona Andrea, ¿qué opina? Sí, licenciado, igual. Ha renunciado a su sueldo. Calle Poma, Alejandro. Igual, licenciado, está Muy bien. renunciando, está yendo Vamos a en contra de la explicar. ley. El trabajador cobra. Al cobrar, acepta el sueldo y el salario. Firma la planilla. Sale y se lo devuelve, se lo regala a su empleador. No ha renunciado a su derecho. Él ha cobrado. Él ha firmado. Entonces, no ha renunciado. Es como en el caso, mire, usted cobra su sueldo y su salario y se le aparece la novia y le dice que tiene una necesidad de urgencia porque su papá está intervenido y necesita 3.000 y usted gana 4.000 y le entrega 3.000 a su novia. Es un acto de liberación que usted está realizando. Pero no está rechazando, no está renunciando a su sueldo porque usted ya lo ha cobrado. ¿Se entiende, no ve? ¿Se entiende? Entonces, en el momento en que el trabajador recibe el sueldo, el salario, lo firma, lo cuenta y todo lo demás, aceptó su sueldo, aceptó su salario. Y a partir de ello, ya es voluntad del trabajador si ahorra, si lo invierte, si compra cositas, si le regala a su pariente, ya es una disposición de él. Eso no implica renuncia del sueldo, del salario. Ustedes, ahí está en el apunte, dice, vean la Constitución Política del Estado, artículo 48 y el artículo 4 de la Ley General del Trabajo. Les decía, apunten algo que es importante y a ustedes les puede generar una confusión más adelante, ustedes son jovencitos. Cuando en algún momento estén trabajando, firmen un acuerdo ustedes con su empleador y luego les amenacen a ustedes con el acuerdo, pero tú has firmado y si no cumples esto te vamos a meter a la policía, etcétera. Usted acuérdese de esta clase, donde dice cualquier acuerdo que se vaya a firmar renunciando cualquier derecho laboral no tiene validez para la ley. ¿Por qué? Porque el salario, los derechos laborales son irrenunciables. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, veremos la segunda garantía. A ver. El salario es inembargable. El salario es inembargable. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de hipotecas, embargos, anotaciones preventivas? ¿Escucharon? Mi casa está hipotecada. Mi casa está embargada. ¿Han escuchado o no? Sí. Claro. Cuando dice embargo, el embargo teóricamente es una medida cautelar que limita, restringe la libre disposición de un derecho. Por ejemplo, si su casa está embargada, usted ya no lo puede alquilar. Si su casa está embargada, usted ya no lo puede vender. Y si lo vende, entra a la cárcel, porque se llama estelionato. Ahora, cuando la garantía dice que el salario no es embargable, no se puede embargar los salarios, implica que ningún sueldo, ningún salario, por ningún concepto, está sujeto a un embargo. No se puede restringir el sueldo, no se puede restringir el salario. ¿Por qué? Porque el sueldo, el salario, jóvenes, tiene un fundamento alimentario. Sirve para sostener la necesidad del trabajador
y paralelamente sirve para sostener a la familia, esposa e hijos. Con el sueldo que papá y mamá traen a la casa, ustedes tienen muchas cosas: educación, salud, preservan la vida, etc. Entonces la ley, por esa función alimentaria que tiene el sueldo, no permite que los sueldos sean embargados. La Constitución Política del Estado lo dice. Ustedes han visto ahí, hemos hecho referencia a la Constitución Política del Estado. También hemos hecho referencia al Código Procesal Civil, donde dicen claramente que el sueldo y el salario son inembargables. No se puede embargar. Por más que uno que quiera, no se puede. Pero hay una excepción a esta protección. Sí es posible el embargo cuando se trate de pensiones de asistencia familiar. Seguramente también usted ha escuchado alguna vez hablar acerca de la asistencia familiar, o no ha escuchado nunca. ¿Escuchó alguna vez pensiones de asistencia familiar? Sí, licenciado. Sí, ¿no? Usted tiene, por ejemplo, una asistencia familiar en estos momentos. Cuando su papá le da para su mesada, cuando su papá le financia un cuadernito, etcétera, le está dando una asistencia familiar, una obligación de padre que está cumpliendo. Pero cuando sucede que existe una desvinculación matrimonial, cuando se separan las parejas, generalmente se queda el hijo con el papá, la hija con la mamá, etcétera. La guarda se discute en ese sentido. Y resulta que si están separados, ya no están en vida común, entonces va a tramitar obligatoriamente una pensión familiar. ¿Cuánto le vamos a pasar de pensiones a nuestro hijo para que prosiga con su actividad? Entonces, las pensiones familiares jóvenes también tiene el mismo fundamento que el sueldo y el salario. Su fundamento de las pensiones familiares también es alimentario. Son similares al del salario. Para el joven, para el niño, lo que significa el salario para el trabajador significa su pensión de asistencia familiar. Por eso la ley, Código Procesal Civil, dice, excepto con relación a las asistencias familiares. Entonces, en esos casos sí es posible. Pero también existe limitación. No se puede embargar la totalidad, solamente un cierto porcentaje. Porque también de dónde va a vivir el trabajador, cómo va a mantener a su nueva familia el trabajador, etc. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la siguiente garantía o la siguiente protección. El sueldo en su pago goza de crédito privilegiado. Muy bien. Crédito privilegiado. ¿Qué significa esto de crédito privilegiado? El crédito privilegiado es pago preferente. Significa quién debe ser pagado en primer orden, quién debe ser pagado en segundo lugar, quién debe ser pagado en tercer lugar. Puede suceder que el empleador deba a 10 personas y dentro de esas 10 personas, algunas de ellas tengan privilegios de pago. Por ejemplo, alguno de ellos tenga una hipoteca, tenga una anotación preventiva, entonces son ellos los que son pagados anteladamente. Si de esos 10 deudores o de esos 10 acreedores, uno de esos acreedores por falta de pago de sueldo y salario es el trabajador, el primero que debe ser pagado es el trabajador. Si el trabajador estaba en el número 10, en la última parte, como beneficiario de un pago, aplicando la Constitución Política del Estado, aplicando la Ley General del Trabajo, aplicando el Código Civil, el primero que va a ser pagado va a ser el trabajador. La primera deuda, el primer sueldo devengado no pagado, va a ser para el trabajador. Así no tenga privilegios. ¿Por qué?
porque la Constitución y la ley le está otorgando privilegio legal de pago. ¿Se entiende? Perfecto. La siguiente garantía. El salario no es compensable. Ya, el salario no es compensable. Y también dice no está sujeto a deducción, ¿no? Muy bien, habíamos visto la otra vez que la compensación es entregar algo parecido, es entregar algo equivalente a lo que deberían darnos. Por eso dice te voy a compensar. Pero la compensación desde todo punto de vista nunca es lo mismo que de lo que debería ser, por eso se llama compensación. A ver, pregunta, ¿qué tal si un día su papá usted lo castiga severamente porque cree que ha cometido una falta y luego se percata que no ha sido usted la que ha cometido la falta y le compensa, lo lleva al cine, lo lleva a tomar un helado, a comerse un pollito y todo ello? ¿Es equivalente a lo que usted ha sufrido en ese momento? Cuando lo castigó su papá inmerecidamente. Porque una cosa es recibir un castigo merecidamente y otra cosa es recibir un castigo inmerecidamente. Que le anulen a usted el examen cuando usted simplemente pues le decía a su compañera no moleste si lo pescó así su profesor. A usted le duele que le hayan anulado sin que haya hecho nada. Y a la otra persona no, la otra persona más bien victoriosa ha salido. Entonces, cuando dice no es compensable, da a entender que precisamente lo que aspira el trabajador con el sueldo, el salario, es a tener dinero. Por eso se llama dinero contante y sonante. ¿Qué quiere decir eso de contante y sonante? Que se puede contar, ¿no ve? ¿El billete se puede contar o no se puede contar? Y sonante, suena, ¿no? Suena. Usted, por ejemplo, sale y puede corretear en la calle y siente que sus monedas están sonando en su bolsillo, entonces está tranquila y dice, estoy llevando monedas, se siente que acá las monedas están sonando. Entonces el trabajador aspira a tener dinero como retribución a su trabajo. La ley no permite que se compense el pago. Por ejemplo, a ver, pongan el siguiente caso. Para el 27 de mayo, la lotería va a sacar 40 boletos para el sorteo a nivel nacional, no más de 40 boletos. Y uno de ellos va a ser premiado con 1.000.000 de bolivianos. Y luego le dicen al compañero Calle Poma Alejandro, Calle, te debo 5.000, pero tengo 40 entradas de la lotería, sí o sí te va a tocar, sí o sí te va a tocar. Y si no te toca, te devuelvo, pero te va a tocar. ¿Está permitido esa compensación? ¿Qué dice? Aunque es tentadora o no. Usted no va a recibir 5.000, pero dentro de un mes se va a sortear y sí o sí va a ganar 1.000.000. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Por la ley no está permitido, porque dice que no se puede compensar. Eso significa que no se puede dar otra cosa parecida a lo que es el dinero. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Nos licenciado. puede, por ejemplo, nuestro empleador nos puede decir, trabajamos en la fábrica de zapatos, nos puede decir, sus hijitos, hemos visto que no tiene zapatos, llévese una docena de zapatos como pago. ¿Está permitido? No. No, no está permitido tampoco. Ahora, deducciones. Disminuir la cantidad del salario del trabajador. ¿Qué tal si a usted lo contratan como contador público? Y le dicen, usted va a trabajar acá en esta oficina, pero tiene que echar su escritorio. ¿Está correcto? Está No. utilizando computador. Tiene que pagar la luz eléctrica de lo que usted está consumiendo del trabajo. ¿Es correcto? No.
va a utilizar No. el sanitario de la oficina, tiene que pagar también el agua, ¿es correcto? No. No. Muy bien, entonces bajo esos conceptos no es posible hacer deducciones del sueldo y el salario. Pero también el reglamento dice claramente que es obligación de la patronal hacer deducciones con relación a impuestos. Ustedes ya conocen la noción que cada trabajador que recibe un sueldo, un salario, para la ley tributaria el sueldo y el salario se convierte en un ingreso económico. Y todo ingreso económico está grabado con un impuesto determinado. O sea, que vean ustedes, el trabajador trabaja, recibe un sueldo y tiene que pagar al Estado por el sueldo que recibe el trabajador. Ustedes van a pagar sus impuestos tarde o temprano. En esos casos sí se descuenta, porque el empleador, la patronal, funciona como agente de retención. Retiene el valor del impuesto. La otra posibilidad que la ley da para poder hablar de la deducción es el tema de los aportes laborales. Seguramente usted ha escuchado que el trabajador tiene derecho a la Caja Nacional, tiene derecho a un seguro, etcétera. Aportes de vivienda y entonces, en el tema de los aportes específicamente laborales, porque hay que distinguir aportes laborales y luego aportes patronales, que seguidamente lo vamos a hacer. Pero en aportes laborales hay un descuento que por ley se permite. Por eso el trabajador, lógicamente, cuando trabaja, entiende que está haciendo, ¿no?, un pro para su vida futura. Entonces, en esos temas de seguridad social, también es viable el tema de lo que viene a ser el descuento o las deducciones que están autorizadas por ley. ¿Cuál es la otra garantía? ¿Cuál es la otra garantía? El salario no es susceptible de rebaja. Bien. No se puede disminuir, no se puede reducir, en otras palabras, no se puede mermar la cantidad de sueldo que uno ha acordado. Ejemplo, usted puede ser que haya contratado o lo hayan contratado a usted por 6.000 bolivianos. Durante 7 meses recibe los 6.000 bolivianos y de repente a usted le pagan 3.000. Entonces, ahí hay una rebaja de sueldo y salario. Antes, cuando había la disminución de sueldo y salario, se entendía que el trabajador había sufrido un despido indirecto. Hoy ya no, porque la ley ha cambiado. Por eso dice, hay dos circunstancias distintas. Analice en la disminución las dos circunstancias distintas. La primera circunstancia dice, cuando la reducción del sueldo es unilateral. Y si es unilateral, quiere decir que el empleador ha tomado la decisión y bajó el sueldo. Usted tiene que consultar a su empleador. Yo ganaba 6.000, pero ¿por qué ahora me pagan 3.000? Por ahí el empleador dice, es un error contable, corrijan, no hay problema. Pero si el empleador le dice, no, porque así nos da las partidas actualmente, no, es un acto ilegal. Usted denuncia el hecho. El Ministerio del Trabajo va a hacer respetar, le van a nivelar el sueldo y usted va a proseguir. La segunda circunstancia se trata de un caso excepcional cuando la reducción del sueldo está acordado entre el trabajador y el empleador. ¿Cómo se da la figura? ¿Cómo se presenta? Vamos a analizar. Hay patronos, hay empleadores que desempeñan su cargo como si fuera un verdadero padre de familia. Por eso la palabra patrono viene de pater onus, porque el pater onus era protector, era cuidador. Por eso su papá de usted lo protege a usted, porque sigue siendo padre de familia, es un pater onus. Entonces, el tema del pater onus
determina que hay trabajadores que son protegidos por su empleador. Un empleador se presenta como un verdadero padre de familia frente a su trabajador. Pregunta, jóvenes, a todos ustedes. ¿Papá y mamá los protegen a ustedes o no los protegen? Sí, Si les dan Sí. un consejo, ¿lo hacen por bien o lo hacen por mal? por bien. Si le dicen no salga esta noche porque así están las cosas, ¿usted le hace caso o no le hace caso? Le hacemos caso, Sí. licenciada. Le hacemos caso. Si le dice, por ejemplo, no compre estas cosas, no te va a servir más adelante, más bien ahorra un poco, invierte en unos bonitos, etcétera, ¿le hace caso o no le hace caso? Sí, licenciada. Le Claro, hacemos caso. entonces, usted no va a dudar del consejo del papá ni de la mamá. Entonces, hay trabajadores que tienen empleadores de esa naturaleza, que son como verdaderos padres de familia, honestos, reales, no son personas fraudulentas. Entonces puede suceder, miren ustedes, que el empleador caiga en desgracia. Supóngase que el empleador recibe materia prima de otro país. Por ejemplo, caparazón de tortuga, y esa es nuestra materia prima. Y resulta que reportan que ya no hay tortugas en el mundo. Y el empleador dice, para cambiar de rubro, hay que cambiar maquinaria, hay que cambiar de actividad. Entonces, ¿qué hago? Me va a tomar 4 o 5 meses instalar nuevamente. ¿Puede proseguir con la producción de carteras de tortugas si ya no hay materia prima? No, Ya no puede, ya no lo puede hacer. Pero todavía hay una reserva en el almacén, poco, pero hay todavía. Pero si lo emplea totalmente todo ello, entonces el trabajador y el empleador tarde o temprano van a agotar su producción. Entonces el empleador llama a sus trabajadores y les dice la situación. Esta es la situación. No se puede sostener más la patronal. Solución. Ustedes pueden retirarse, les liquidamos, les damos sus beneficios sociales. O la segunda alternativa. Hay una posibilidad. 50% reducimos el sueldo durante 6 meses y luego nos reactivamos económicamente nuevamente. Quien está de acuerdo se une a nuestro plan. Entonces, en esos casos, el trabajador, si ve por conveniente, se une, o si no, se desvincula laboralmente. Y si se une al proyecto del empleador a la disminución del 50% del salario, entonces, lógicamente, lo que va a pasar es que se va a firmar un acuerdo, el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Aunque la Constitución dice, ¿no? Ningún derecho debe renunciarse y cualquier acuerdo no sirve. Pero en este caso la ley está dando paso. Dice la ley claramente, se firma un acuerdo y con el acuerdo se refrenda al Ministerio del Trabajo y la conducta ya no es ilegal. ¿Se ha entendido? Muy bien, veamos la siguiente garantía. los anticipos salariales no pueden exceder la quinta parte de la remuneración. Muy bien. No puede haber anticipos que sobrepasen la quinta parte de la remuneración. ¿Por qué? Porque el salario, jóvenes, el sueldo, tiene un componente psicológico para el ser humano. ¿Qué le motiva al trabajador a estar a las 8:30, trabajar hasta las 12, volver a las 14:30 y salir a las 18:30 y desempeñar bien su función? Le motiva el hecho que después de vencidos los 30 días va a recibir un sueldo y un salario. Va a recibir un sueldo y un salario. Eso motiva, eso es un componente psicológico. ¿Por qué usted se motiva para estar sentado de 9 de la mañana hasta 10:30 el día viernes en su clase de Derecho Laboral? Se motiva porque usted quiere aprobar. Tal vez querrá también aprender algunas cosas. Pero su principal motivación de usted, yo estoy casi seguro, es aprobar. Porque ustedes son más contables, ¿no es cierto? Entonces yo
tengo que aprobar esta materia para entrar a la otra, etc. Su motivación es esa. Y el que tiene una motivación de que yo sí quiero aprender, etc., entonces muy bien por él. Entonces la motivación está en ese sentido. El salario también motiva al trabajador. Ahora, supónganse ustedes que un trabajador en 5 días pide anticipo del total del sueldo y el salario. ¿Cuántas semanas le queda por trabajar? Una semana de anticipos. ¿Cuántas semanas más tiene que trabajar para vencer el mes? 3 3 semanas. semanas. ¿Y está motivado en 3 semanas? ¿Sabe que va a recibir nuevamente sueldo y salario sabiendo que eso lo ha gastado la totalidad del sueldo en una semana? No. No, ya no. Las ganas ya nos van a ser las mismas. La idea de trabajar con buen ahínco, con buen desarrollo, ya no va a ser lo mismo. Entonces, el sueldo no debe tener un anticipo en que la ley está estableciendo. ¿Por qué? Porque el sueldo siempre es protección al trabajador, el sueldo es protección a la familia, el sueldo es protección al hijo, etc. Más todavía si el trabajador tiene cierto problema de conducta y pide anticipos, por ejemplo, para vicios, para cosas negativas, etcétera, mucho más la ley no va a permitir ese tipo de circunstancias. Vemos la siguiente garantía. No puede establecerse salarios inferiores al mínimo legal. Bien, ustedes ya han visto cuando hemos hablado de los tipos de remuneraciones que el salario mínimo nacional es el límite infranqueable. Si el Estado dice que el salario mínimo es 2.000 bolivianos, no puede haber salarios menos de 2.000 bolivianos. Así para usted sea muy importante 800.000 bolivianos, usted no puede tener un sueldo de esa naturaleza. Tiene que tener en la cuantía que el Estado ha determinado. Eso es el mínimo. Entonces, hoy generalmente a ustedes jóvenes los emplean con el mínimo nacional. Con el mínimo porque ese es el tope que considere el Estado que es suficiente para poder hacer una vida, si bien no holgada, pero una vida normal, correcta dentro de nuestra actividad. Ahora, si el empleador le paga por menos de eso, usted puede aceptar, está bien, acepte, pero luego denuncie, porque dice bien claramente el reglamento, una vez que usted denuncie, se va a comprobar el hecho y le van a reintegrar el total del sueldo que le adeudan y lo van a multar a su empleador con una doble multa equivalente a lo que a usted le deberían pagar. ¿No? Se puede hacer esas circunstancias. Vamos a la otra. El pago del sueldo debe ser oportuno. Muy bien. Lo oportuno significa en el momento necesario. Lo oportuno significa que se da para que se cumpla la función alimentaria del sueldo y el salario. A ver, veamos y estudiamos un ejemplo bien graciosito por ahí. En aquellas épocas en que yo fui ayudante de cátedra, no sé si seguirá habiendo la OAT, que era la Organización de Auxiliares de Docentes. Bueno, teníamos nosotros nuestra organización y salía comunicados de fin de año donde decía, se recoge panetones, se recoge sus presentes navideños a partir del 20 de diciembre hasta el 22 de diciembre. Para Nochebuena. Íbamos todos los auxiliares en el monobloc, hacíamos una fila inmensa. Así como ustedes ven que hacen filas para bailar caporales, etcétera, ahí en la universidad, nosotros estábamos en montonera ahí haciendo fila. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Entraban así, no almorzábamos, hacíamos fila. Hasta que me tocó el turno, ingreso a eso de las
8 de la noche, y luego me dice el ejecutivo de la OAD, me dice, lo siento compañero, ya no hay pollo, ya no hay vino, ya no hay panetón. Y yo le digo, ¿y qué se hace en estos casos? Hay que esperar hasta el siguiente año. ¿Al siguiente año cuándo? El 2 de enero. Ahí vamos a distribuirles nuevamente su panetón, su vino y todo ello. No nos ha alcanzado, no sabíamos que teníamos tantos ayudantes, ¿no? Pero no me parecía correcto. Pregunta, ¿era oportuno que me den mi pollo, mi vino y mi panetón el 2 de enero del año siguiente? No. No, ya había pasado la emoción de tener un panetón. ¿Para cuándo queremos nuestro panetón? Para Navidad. Para el 24 de diciembre o para el 25 de diciembre, ¿no? Y además que también en esas épocas era una gran cosa llevar a tu casa tu presente navideño, ¿no? Era algo interesante. Demostrabas que estabas desarrollándote como persona. Entonces, ahí había unos canastoncitos y yo digo, ¿y eso? Y el directivo de la OAD dice, es de nosotros. Ah, es de ustedes, sí, pero ustedes se deben a nosotros. Exacto. Aquí tiene mi ticket, agarré yo el panetón y me lo saqué eso. Y les dije, ustedes pues utilizan el 2 de enero, si dicen que es lo mismo, ahí está mi ticket, y yo me llevo su canastón de ustedes. Y me salí con mi canastón. El que tiene siempre formación de abogado siempre trata de pelear, ¿no? En aquellas épocas todavía de 22 años, todavía mucho más peleador todavía. Cuando yo salí, todos me dijeron, ¿hay canastones? Sí, hay canastones, compañeros. Están detrás de las banquetas, están, vean, ahí abajo está guardado. Saquen, pidan, entreguen sus tickets. No se hagan convencer con el 2 de enero, porque el panetón ya no va a servir para esa fecha. Ahora, bajo ese ejemplo, el trabajador debe recibir su sueldo oportunamente, para el fin que ha sido determinado el sueldo. Entonces la ley dice, obreros 15 días, trabajadores 30, empleados 30, pero hay flexibilidad, 30 y 15 días más siguientes. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si al finalizar el mes y corridos los 15 días del mes siguiente no nos han pagado? ¿Qué hacemos? Entonces ahí la respuesta es de dos tipos. Usted acude al ministerio y denuncie que no le han pagado. Claro, lo van a multar a su empleador. Pero su empleador se va a enemistar con usted. Ya no va a ser para su empleador un trabajador leal, un trabajador de confianza. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer es seguir tolerando, seguir aguantando, porque no va a perder su sueldo y su salario. Porque el salario siempre se va a pagar. Tarde o temprano le van a pagar. Ahora usted dirá, no, pero no estamos, pues dinero. También el trabajador tiene que tener también fondo de previsión. Por eso la seguridad social dice, ¿no? El trabajador debe tener también su propio fondo para cualquier contingencia. Para cualquier contingencia. Contingencias, jóvenes, son aquello que puede o no puede pasar. Usted sale de su casa e inmediatamente puede pasarle un accidente, es una contingencia. Una de mis estudiantes, muy buena estudiante, sacaba 25 sobre 25 en aquellas épocas de hace unos 7 años presenciales. Era de escasos recursos económicos, no tenía ni para su pasaje, siempre llegaba con la boca seca porque venía corriendo, etcétera. Un tenisito es por ahí que utilizaba casi todo el año, pero era muy buen estudiante. Alguna vez yo le pagué por ahí un almuerzo cuando había esos comedores, y les regalaba para su almuerzo, etcétera, y me agradecía bastante. Le ha pasado una contingencia increíble que ustedes no se van a, ni siquiera se imaginan. Alguien por ahí la convenció a esta joven de ir a esas fiestas, no sé qué tipo de fiestas habrán sido, etcétera, que consumió unas bebidas, etcétera, y pues apareció en estado de embarazo.
Y ella decía, no puede ser. Y esa no era la contingencia. La contingencia fue que nació trillizos. ¿Se imaginan esa contingencia? Ni siquiera tenía para su pasaje y un hijito es caro criar, 2 hijitos es mucho más caro y 3 hijitos. Se imaginan, ¿no? Se imaginan ese tipo de contingencias. Por eso dice la seguridad social, puede haber contingencias de esta o de esta otra naturaleza. Bien, ¿les ha gustado la protección legal del salario? Sí, licenciado. Parece algo interesante, ¿no? Ustedes se van a recordar y les va a servir muchísimo cuando estén ejerciendo, porque van a tener una noción con los ejemplos sencillitos de que no es tan fácil que no nos quieran pagar, no es fácil que nos quieran reducir los sueldos, no es fácil que quieran hacernos una y otra maniobra, que nos quieran asustar que voy a caer en quiebra, ya no te voy a poder pagar, etcétera. Ustedes ya saben, aunque entre en quiebra el trabajador, aquí crédito privilegiado me van a pagar tarde o temprano. ¿Estamos de acuerdo, no ven? Muy bien, seguimos avanzando, punto de avance, pago de sueldos y salarios. Pago de sueldos y salarios. Principio regulador y reglas. Pago de sueldos y salarios. Apunte. El pago está entendido como un acto jurídico recepticio. El pago es un acto jurídico recepticio en el cual el empleador entrega al trabajador una suma de dinero. El pago es un acto jurídico recepticio en el cual el empleador entrega al trabajador una suma de dinero como contraprestación. El principio del pago de sueldo. El principio dice, a igual trabajo, igual salario. El principio dice, a igual trabajo, igual salario. Este principio es importante. Porque implica una garantía doble. Primera garantía. Garantía para el trabajador. Puesto que si desarrolla un trabajo, presta un servicio, el Estado le garantiza que será remunerado por un sueldo, por un salario de parte del empleador. Segunda garantía. Para el patrono. Puesto que verificado el incumplimiento del trabajo o la ausencia injustificada del trabajador,
se libera de efectuar pago de sueldos a estos trabajadores. Este principio regulador está contenido en el artículo 52 de la Ley General del Trabajo. Den lectura al artículo 52, a ver, para que constatemos. Artículo 52. Remuneración o salario es lo que percibe el empleado u obrero en pago de su trabajo. No podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos del trabajo y las zonas del país, se hará por el Ministerio de Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo ser. El salario es proporcional al, ¿qué dice? Al trabajo. Al trabajo. Esa es la garantía de a igual trabajo, igual sueldo. Proporcionalidad del pago. Está reconocido en la ley. Gracias, señorita Dehesa. Ahora, estudiamos las reglas del pago de sueldos y salarios. Regla del pago de sueldos y salarios. Se aplica el artículo 53 de la Ley General del Trabajo. Se aplica el artículo 53 de la Ley General del Trabajo, que dispone las siguientes reglas. Primera regla. El pago se efectúa en moneda corriente, en moneda de curso legal. Segunda regla. Se paga en días hábiles. Tercera regla. Debe pagarse en el sitio del trabajo. Debe pagarse en el sitio del trabajo y durante las horas de prestación del servicio. Y durante las horas de prestación del servicio. Cuarta regla. Está prohibido efectuar pagos. Está prohibido efectuar pagos en lugares donde se venden mercaderías, bebidas alcohólicas, con excepción de los casos de aquellos trabajadores que desarrollan su trabajo en estos lugares. Bien, ahí ustedes van a colocar que tengo que explicar estas 4 reglas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos estamos quedando, y en el siguiente subtítulo nos estamos quedando. Salario por suspensión de contrato individual de trabajo. Nos quedamos en el subtítulo salario por suspensión de contrato individual de trabajo.
Bien, jóvenes, Dios mediante, nos vemos la siguiente semana en el examen. Estén atentos a los comunicados. Gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado.